En Radio Sefarad, la entrevista. Nuestra posición es garantizar la seguridad tanto de los palestinos como de los israelíes en dos estados con garantías internacionales de seguridad, y en esto estamos luchando. Trabajé en varios kibbutzim, me interesaba mucho la experiencia comunal, la experiencia socialista agrícola. La mejor forma de luchar contra el antisemitismo tampoco es el victimismo, sino hacer cosas conjuntamente. Conocer al otro es la clave. David Hammerstein, eurodiputado por los Verdes, tiene amigos palestinos e israelíes y un sueño de paz que pasa por el diálogo. Dialogar ha sido lo que hemos hecho hoy en la entrevista, conversar con este judío español en Europa. David Hammerstein, enhorabuena por tu elección para el Parlamento Europeo. Gracias. Cuéntanos, te presentabas en la candidatura de los Verdes en la Comunidad Valenciana, que está, digamos, coaligada con el PSOE, ¿verdad? Yo presenté en la lista a nivel estatal de toda España gracias a un pacto entre los Verdes y el Partido Socialista, y ahora estoy integrado en el Grupo Verde Europeo aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas, desde donde hablo ahora. David, los oyentes por tu acento van a sospechar que tu procedencia no es directamente española, aunque sí eres español desde 1986, ¿no? Sí, nací en Los Ángeles, Estados Unidos, y llevo aquí 20 y pico años en España, y suelo hablar, pues, en mi trabajo hablo también catalán y hablo castellano, y también, cuando puedo, también hablo italiano y otras lenguas como el hebreo. Porque viviste en Israel, ¿verdad? Sí, viví una vez hace bastantes años, viví unos 10 meses, casi un año en Israel, sí. ¿Cómo recuerdas esa experiencia y por qué decidiste viajar a Israel? Bueno, yo vengo de una familia judía y he estado siempre implicado en la lucha por la paz en el Oriente Próximo, y también me interesa la cultura judía como la cultura de muchos más pueblos. Y pues por eso fui allí y trabajé en varios kibbutzim. Me interesaba mucho la experiencia comunal, la experiencia socialista agrícola. Que la de los kibbutz es una de las primeras que existió, ¿no? Digamos, de manera práctica y real. Sí, se ha cambiado bastante en los últimos años, pero sí que es una experiencia de comuna, digamos, que se adelantó a los squatters, a los ocupas, y es una experiencia de socialismo utópico. Has hablado de la paz en Oriente Próximo. ¿Cuál es la postura del eurobloque socialista con respecto al conflicto de Oriente Próximo? Bueno, yo soy verde, no soy del grupo, me presenté con los socialistas, pero estoy en el grupo verde y nuestra posición es garantizar la seguridad tanto de los palestinos como de los israelíes en dos estados con garantías internacionales de seguridad, y en esto estamos luchando. Yo apoyo activamente, por ejemplo, el Plan de Ginebra presentado por Yossi Beilin y Abdul Rabo como una iniciativa civil ciudadana muy importante, y trabajo activamente con, digamos, el campo de la paz, tanto por el lado palestino como por el lado israelí. Estuve la última vez en Jerusalén y también en los territorios en diciembre del año pasado. Como eurodiputado y judío, ¿qué opinas del antisemitismo que hay en Europa? Yo creo que hay que obviamente luchar contra todas las formas de racismo, contra judíos, contra árabes, como todo el mundo. Yo soy universalista, tengo unos valores igual en España como en Israel, que son valores democráticos, derechos para todo el mundo, sin pensar en la religión, sin pensar en donde uno haya nacido, y quiero estados
laicos con derechos para todos, sea en Israel, sea en España, sea donde sea. Y creo que el antisemitismo, obviamente, hay que luchar contra ello con todos los medios posibles. Y creo que no hay que mezclarlo con... hay críticas legítimas que se puede hacer, por ejemplo, al gobierno de Israel, pero no hay que echar las tintas. Creo que el lenguaje es muy importante, utilizar un lenguaje moderado, con mucho respeto para todos, desde todos lados en un conflicto. Si utilizamos un lenguaje muy violento, muy extremo, entonces sí que podemos provocar formas de racismo, tanto hacia los judíos o hacia otros pueblos. Si tenemos en cuenta que se están produciendo conferencias y reuniones al más alto nivel político para hablar sobre antisemitismo, ¿eso nos puede hacer pensar que es un fenómeno creciente? Yo creo realmente en Europa que sí que hay más manifestaciones crecientes, pero creo que no. Yo nunca me he sentido como judío, como persona, en 20 y tantos años viviendo en Europa, no me he sentido nunca en peligro, ni me he sentido nunca discriminado. Y además creo que hay actos que hay que luchar contra ellos, creo que son absolutamente minoritarios, no quiere decir que sean menos importantes, de antisemitismo, en algunos países como Francia, algunos otros países, pero creo que la mejor forma de luchar contra el antisemitismo tampoco es el victimismo, sino hacer cosas conjuntamente, judíos, con musulmanes, con cristianos. Bueno, yo me digo judío a nivel cultural, no soy religioso, pero yo creo que hay que promocionar la interculturalidad, hay que promocionar los valores más modernos, de derechos para todos, y esa es la mejor forma para luchar contra el antisemitismo y contra todas las otras formas de xenofobia. ¿Y el Parlamento Europeo te parece una plataforma idónea para hacer eso? Sí, yo creo que sí. Hay foros para el diálogo en el Mediterráneo. Yo creo la idea europea precisamente es una idea por encima de los estados, por encima de las religiones, que establece la paz. Tenemos paz en Europa desde el año 45. Uno de los principales valores de Europa es la lucha contra el racismo, la defensa de las minorías, la defensa de la libertad religiosa, étnica. Cualquier país que quiere entrar en la Unión Europea tiene que mostrar que está defendiendo los derechos de sus minorías, de que no haya racismo en sus leyes ni discriminación contra las mujeres, por ejemplo, o contra otros grupos. Y esto yo creo tenemos que reforzar el europeísmo, y es la mejor forma también para luchar contra el antisemitismo. Ahora que has hablado de las mujeres y la violencia de género, me viene a la cabeza la fotografía de, no sé si conoces la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género, que viajó a Ramallah y se fotografió con Arafat. Esta plataforma ha elevado a la Unión Europea una petición para que suspenda los acuerdos de asociación que mantiene con Israel. Según esta plataforma, mientras este gobierno no respete los derechos humanos de los palestinos. ¿Los verdes vais a apoyar esta propuesta, igual que hace el PSOE? Yo creo que los verdes han apoyado todos los planes de paz, y pensamos que la mejor forma para fomentar la paz no son boicoteos ni estas cosas, sino todo lo contrario. Se están firmando acuerdos de asociación con todos los países del Magreb, con Egipto, con Siria, y entonces, claro, hay que estos acuerdos son espacios también para diálogo. Obviamente, yo como persona, como europarlamentario, estoy en contra de todas las vulneraciones de derechos de cualquier persona, y también de los palestinos. Yo estoy en contra de cómo se está construyendo el muro dentro de territorios ocupados, y creo que esto, otra cosa sería si este valle o muro fuera exactamente en la línea verde, y creo que hay vías de negociación, y obviamente nosotros estamos a favor de todo el diálogo. Para decir algo más, el presidente del Grupo Verde, Daniel Cohn-Bendit, que también es de origen judío aquí en Europa, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Haifa hace un año o dos, que sé que tenemos muy buen diálogo con todos los que están luchando por la paz. Nosotros no queremos enfrentamientos, lo que queremos es crear canales de diálogo. Yo tengo también muy buenos amigos palestinos, muy buenos amigos israelíes,
y que están en proyectos conjuntos, y en estos tiempos tan difíciles lo que hay que hacer es luchar contra la violencia en todas sus formas y buscar esta paz. Estamos a favor de la retirada de Gaza. ¿Apoyáis el plan de Sharon o...? Yo creo que la primera parte, esta parte de retirar los asentamientos de Gaza, estamos totalmente a favor, y pensamos que un plan parecido se debería aplicar de algunos, pues la mayoría, los asentamientos que están rodeados por población palestina, por ejemplo, en Cisjordania, y creo que esto fácilmente, con este diálogo, podríamos mover hacia la paz, y hay que aplicar la hoja de ruta, y dentro de la hoja de ruta, en el 2005, ir hacia la creación de un Estado palestino viable, con fronteras viables, que garantiza al mismo tiempo, con garantías de Europa, puede ser de la OTAN, de Estados Unidos, del quinteto de la seguridad de Israel, y al mismo tiempo los derechos de los palestinos a su propio Estado. Has hablado antes del laicismo. ¿Qué te parece la postura del gobierno actual español frente a la ley de enseñanza religiosa, y qué opináis los verdes? La ley de que la enseñanza religiosa no sea obligatoria, estamos de acuerdo. Que no sea asignaturas obligatorias. Yo creo que el Estado laico es el mejor para un Estado intercultural, para que las personas que no sean católicas tengan los mismos derechos y no tengan que estudiar la religión católica. Y también estamos en contra de la mención de las raíces cristianas dentro de la Constitución Europea. Y a la hora de hacer la declaración de Hacienda, ¿tú qué casilla marcas? Yo marco finos sociales y ONGs. ¿Qué opináis sobre que las minorías religiosas, como los musulmanes, los judíos, los budistas, los evangélicos... Yo creo que tienen que estar visibilizadas. Yo creo que hay que salir del armario, para utilizar otro término. Yo he colaborado con rutas históricas judías, igual como las musulmanas y históricas, por el Centro Histórico de Valencia. Y yo sé que hay un centro cultural allí. Y lo mismo, estas cosas tienen que ser dentro de la normalidad democrática española, de que hablen las personas, pero no en clave de enfrentamientos. Yo creo que tenemos que crear este crisol de culturas en plan positivo y no entrar directamente en polémicas sobre la cuestión palestina o pasado. Así, tenemos que hablar en positivo y de la interculturalidad, que es abierto a todos. No sé si esta pregunta que te voy a hacer te va a gustar después de lo que me has dicho, ¿no? Pero durante la campaña electoral, Borrell, el candidato socialista, hablaba del martirio del pueblo palestino como una de las causas del terrorismo internacional. ¿Suscribes esta tesis? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el martirio del pueblo palestino es verdadero, y también hay un martirio al mismo tiempo de los niños en Israel que no pueden dormir por el terrorismo. Yo creo que toda la población en Israel y Palestina están siendo martirizadas por la situación, y hay que cambiarlo. Esperemos que tu labor en el Parlamento Europeo ayude a mejorar las cosas en Oriente Próximo, y que puedas cumplir tu sueño de que sea una zona en paz. Muy bien, gracias. Y gracias por hablar con Radio Sefarad. Shalom Lechem y Litro. La visión del Rebbe era llevar al mundo a un mundo mejor. El Rebbe habló a todo el mundo, judíos y no judíos por igual. Uno ha dicho al otro: tú no lo eres, tú no eres el Mashiach, ni yo tampoco. Entonces, ¿qué más da que sea él? La ortodoxia y la alegría mística de los Lubavitch. En estos días hace exactamente 10 años que falleció Menachem Schneerson, el último rabino de este movimiento jasídico, pero aún se sigue hablando de él, como hemos hecho hoy con Shifra Goldstein, representante junto a su marido de Chabad Lubavitch en España. Chabad Lubavitch es una rama
del movimiento hasídico que empezó con el Baal Shem Tov hace como 300 años y es, diría yo, la rama más conocida porque tiene emisarios en todo el mundo, casi todos los países del mundo, que están haciendo el labor que el Rebbe quiso que difunden el judaísmo en todo el mundo. Shifra, usted es israelí, nacida en Israel, sí. Es profesora y estudió en Kfar Chabad. Sí. Kfar Chabad es una ciudad en que viven muchos Lubavitch en Israel, ¿no es así? Sí, fue fundada por el Rebbe anterior cuando salieron un grupo de Hasidei Chabad de Rusia y vinieron a Israel y fundaron esta aldea, no diría que es ciudad, es una aldea, para trabajar en ella, trabajar la tierra y hacerle florecer a otro rincón en Israel, desde donde saldrá los emisarios del Rebbe a todo Israel y también al mundo. Salen de allí, salen de Nueva York y es el centro donde cuando hay cualquier cosa grande de los Hasidei Chabad, cualquier evento, el evento es en Kfar Chabad. Es muy cerca a Tel Aviv, entonces como es céntrico, muchos de los eventos generales donde se invita a todo el público israelí están hechos allí en Kfar Chabad. El rabino Menachem Schneerson fue un rabino muy popular, pero ¿cuál fue la contribución del rabino Schneerson que lo hizo diferente a tantos otros rabinos? La visión del Rebbe era, y es, porque se ve en sus escrituras y todo lo que nos dejó, llevar al mundo a un mundo mejor, a la era mesiánica, que sea eso, que sea el mundo en un nivel mejor de lo que es hoy. Y como el Rebbe, la popularidad del Rebbe reside en muchas cosas, pero uno de estos es que no pidió grandes cosas de cada uno. Salió grandes cosas de ello, pero a cada uno pidió una cosita. Y como era muy accesible a cada uno, esto hizo un gran amor entre la gente al Rebbe, el Rebbe a la gente. Se veía que el Rebbe nos ama y nos pide cosas que son a nuestro alcance y con nuestro querer, lo queremos hacer porque son cosas fáciles. Ponerse tefilín por la mañana, por ejemplo, a fijar una mezuzá en la casa, cosas que son muy prácticas y muy simples de hacer, y esto nos lleva cosa por cosa, mitzvah por mitzvah, mandamiento por mandamiento, a un mundo mejor, un mundo más agradable entre judío y judío, entre judío y no judío, y entre los no judíos entre sí, porque el Rebbe habló a todo el mundo, judíos y no judíos por igual. ¿Sería esta la principal diferencia de otras escuelas hasídicas, esta apertura, esta universalidad del mensaje del rabino? En nuestros días, a lo mejor es la diferencia, pero reside en la vista del Rebbe, en que todo lo que Dios creó se puede utilizar para el fin que Dios creó el mundo. Entonces, si Dios creó la tecnología que está avanzando tan rápidamente, hay que utilizarlo para los fines de por qué Dios creó el mundo. Entonces, para difundir, se difunde por la radio, por la televisión, por internet, por todos los medios posibles, que a lo mejor en otros cortes hasídicas se aparta de estos medios por diferentes razones. El Rebbe se enfocó en lo bien que nos puede traer estos avances tecnológicos, y por eso simplemente llegó a más gente. Es conocido Chabad por los mega eventos en los que aparece también la televisión y la radio. ¿Nos podría contar algún ejemplo, alguna anécdota de estos acontecimientos donde se utilizaban todos los medios y que también fueron multitudinarios, ¿no?
Bueno, lo más conocido es, y el primero que fue realmente mundial, es el encender las velas de Hanukkah, que por primera vez después de bajar la cortina de hierro, vimos, yo estaba ahí en Nueva York en este momento, vimos al mismo momento en las pantallas encendiendo las velas de Hanukkah en Nueva York, en Australia, en Israel, en Moscú, en Francia, al mismo tiempo. Fue muy emocionador. El rabino Menachem Schneerson, el Rebbe, fue tan importante y tan popular entre sus seguidores que para muchos incluso fue considerado el Mesías. Y lo es todavía considerado el Mashiach por mucha gente, porque todavía no tenemos otro que puede cumplir los requisitos. Lo que el Rebbe dijo que desde su infancia tenía en su mente la idea de llevar al mundo a un tiempo mejor, la era mesiánica. Es decir, que el judaísmo desde siempre tenía la visión que el mundo está yendo no a doomsday, a negativo, sino a un mundo más positivo, a un mundo mejor. Y entonces el Rebbe hizo siempre mucho hincapié en las leyes en Maimónides de lo que parecerá el mundo antes de venir el Mashiach y cuando venga el Mashiach. Y como vemos que está poquito a poco desarrollando todos estos signos en nuestros días, y además que el Rebbe mismo cumple todos los requisitos de lo que debe ser un Mashiach, entonces hay mucha gente, y yo incluso, que decimos que hasta que tenemos otro Mashiach, esto para nosotros es un ejemplo vivo de lo que es un Mashiach, porque el Mashiach no es una idea psicológica o ideal, sino que es, el Rambam dice que es un hombre de carne y hueso. Entonces el Rebbe nos mostró cómo puede ser, cómo puede parecer un Mashiach en la vida. Y como han dicho dos otros rabinos de otros Hasidim, uno ha dicho al otro, tú no lo eres, tú no eres el Mashiach, ni yo tampoco. Entonces, ¿qué más da que sea él? ¿Cuáles son las actividades de Chabad Lubavitch en España? Principalmente es reforzar el judaísmo en la comunidad judía. Hay mucha gente no judía que viene a mi marido en la calle porque parece como un hasid con la barba y el sombrero negro y todo, y dicen posiblemente que ellos... de los pocos, ¿no? Realmente al rabino Goldstein se le reconoce desde lejos sí, y no entonces, es el único judío de Madrid, ¿no? Sí, y dicen que ellos saben que descienden de los marranos aquí en España y quieren saber más, pero nuestra meta es más bien reforzar el judaísmo entre los judíos y reforzar lo que los no judíos deben hacer, que son los 7 mitzvot bnei Noach, los 7 preceptos de los hijos de Noach. Y entonces intentamos trabajar junto con la comunidad en el marco de las instituciones que ya existen en Madrid para reforzar, para aportar lo que podemos para reforzar el judaísmo desde muchos puntos de vista, principalmente con los niños, porque de allí reside nuestro futuro. Entonces, por ejemplo, para Hanukkah tenemos taller de hacer velas de Hanukkah y exprimir aceite de oliva de las aceitunas. En Rosh Hashanah, para Rosh Hashanah, pulimos shofar recién cogido del matadero y lo pulimos y damos a los niños su shofarot. En Pesach hacemos un taller de hacer matzot, como hacen los Lubavitch en todo el mundo. Chabad y Lubavitch es lo mismo, y en todo el mundo hacen las mismas actividades para reforzar el judaísmo dentro de las comunidades que hay, y donde no hay comunidad también. Muchas gracias, Shifra Goldstein, por contarnos sobre Chabad Lubavitch, y gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad. Gracias a ustedes. En Radio Sefarad, la entrevista. La gente asocia el conflicto judío-palestino con todos los israelíes por igual y a su vez asocia a todos los israelíes por igual con todos los judíos del mundo. Creo que el antisemitismo europeo está cambiando y está adoptando unas caras desconocidas para el intelectual europeo. La violencia con que el integrismo musulmán
desea la eliminación del judío a toda costa, es perfectamente equiparable al discurso nazi. Un rara avis, un pensador libre, o como él mismo prefiere definirse, un bicho raro. Adolfo García Ortega es un hombre de izquierdas que escribe a contracorriente y advierte sobre el fantasma antisemita que planea nuevamente sobre Europa. ¿Nos podrías contar de tu interés por los temas judíos? Bueno, como bien has dicho al principio, soy escritor, periodista, he colaborado durante muchos años en prensa, prensa cultural en España, en El País, en La Vanguardia, en Diario 16, y recientemente publiqué una novela que se llama El comprador de aniversarios, que gira en torno a la vida no vivida de un niño que muere en Auschwitz y del que da noticia en La tregua Primo Levi. Yo llego a esa novela fruto de muchos años de interés intelectual y de interés visceral por el Holocausto y por la enorme tragedia que supuso y de incalculables dimensiones. Ese interés a su vez me llevó desde muy pequeño a mostrar a su vez interés o preocupación o una atención especial por todo lo que tenía que ver con el tema judío en general, por Israel, por su historia, por su política y por los conflictos que generalmente han suscitado el tema judío-palestino en la sociedad en las que me he movido, ¿no? Y de ahí mi interés por el tema judío, ¿no? Y de ahí ese artículo, claro. Un artículo que has publicado en El País el día 9 de junio titulado El antisemitismo. Este artículo es un artículo un poco habitual para un periodista español no judío, y menos habitual todavía en el diario El País. Puede ser, es un artículo muy pensado de muchos años y sobre todo de muchos meses, el ver la manera y la forma de formular un planteamiento que responde a una opinión, insisto, intelectual, más que vital o visceral, ¿no? Sí he sabido que era difícil plantear este tema en algunos medios y lo que no debe ser muy habitual es que alguien que no es judío directamente pues aborde el asunto con una claridad, porque yo creo que lo que buscaba siempre en ese artículo era dejar las cosas muy claras y dejarnos de ambajes y de rodeos y de fantasmas y de plantear las cosas como son, un poco abrumado a su vez por la cantidad de artículos, discursos o ideas que hay desde una postura maniquea del otro lado, por así decir, ¿no? La postura de los palestinos, la postura a veces simplemente de los que tienen una idea preconcebida sobre lo que es el judío, ¿no? Tú dices en el artículo que la mayoría de la gente sustituye israelí por judío y que la animadversión que provoca Sharon y el Likud se extiende a toda la población judía, esté donde esté. Sí, bueno, esa es una idea que no es mía, se la he oído y se la he leído a más gente, escritores judíos o israelíes, como es David Grossman, por ejemplo, ¿no? Pero yo sí que creo que en el colectivo de la gente que generalmente no suele analizar mucho las cosas ni pensar demasiado, asocia el conflicto judío-palestino con todos los israelíes por igual y a su vez asocia a todos los israelíes por igual con todos los judíos del mundo. Y a la hora de hacer condenas o a la hora de tener una visión crítica sobre determinadas políticas, esa extensión crítica la lleva a todo, ¿no? Y de ahí el hecho de que muchas veces, pues cuando la gente habla de una política concreta represora o criticable por parte de Israel, lo asocia con cualquier judío, ¿no? Y creo que eso es un error de óptica que además revela a su vez unos prejuicios mucho más hondos. Me gustaría comparar tu artículo con uno que, lo conocerás y que me imagino que habrán leído muchos de nuestros oyentes, que apareció también en el diario El País exactamente 3 meses antes que el tuyo, de Edgar Morin, titulado Anti-israelismo, antijudaísmo, antisemitismo. Y Edgar Morin tiene una tesis algo diferente a la tuya, porque él reconoce que hay un deslizamiento del anti-israelismo al antijudaísmo, y especialmente en el mundo árabe y musulmán, pero dice una cosa que es como poco polémica o discutible. Dice: cuanto más identificados se sienten los judíos de la diáspora con Israel, más se asocia Israel con los judíos y más se convierte el anti-israelismo en antijudaísmo. Yo creo que esa es un poco la coartada que tiene los bien pensantes intelectuales europeos en general, que generalmente suelen estar a su vez más vinculados a un discurso de izquierdas. La coartada que tienen es que la política a la que se ve ahora mismo abocada Israel respecto a los palestinos sirve un poco de argumento para justificar el
rechazo general que puede haber en las sociedades europeas hacia el concepto general del judío, ¿no? De lo judío. Yo discrepo un poco del artículo de Karl Mogan, que por otra parte es autor de 6 Barral, curiosamente, de Karl Mogan. Discrepo porque yo creo que sí que hay un brote antisemita en Europa. Creo que el antisemitismo europeo está cambiando y está adoptando una postura, unas caras desconocidas para el intelectual europeo. Es decir, creo que ha dejado de ser un antisemitismo pasivo que se asociaba fundamentalmente a los documentales en blanco y negro de los nazis pegando judíos en las calles, y se ha reemplazado por un antisemitismo mucho más feroz y activo, que es lo que yo llamo un antisemitismo musulmán, que procede de las poblaciones musulmanes que están creciendo en Europa de una manera, creo que temible, mientras no haya un control, pero sí al menos un análisis de cómo la sociedad musulmana debe hacer un ejercicio de cambio en sí misma, ¿no? Hay una cosa del artículo de Edgar Morin que no has comentado, pero que sí que estaba implícitamente y que sí que puedo compartir, y es el hecho de que, sin embargo, la gente que critica la política de Sharon no por eso es inmediatamente antisemita. Que a su vez también es un argumento que utiliza la izquierda, es decir, ¿ves? Porque critico determinadas acciones represivas, inmediatamente alguien me está calificando de antisemita. ¿Ves cómo son terribles, son radicales? No sé. Yo creo que efectivamente criticar a Sharon no es hacer antisemita. Criticar una política abiertamente antipalestina tampoco da a la izquierda la potestad para poner todo el mismo manto de igualdad y el mismo manto de antisemitismo, que es el problema realmente al final es que desde una sola óptica se enfoca toda la cuestión. Y por supuesto, flaco favor realmente puede hacer Sharon si todas las acciones son tan represoras en un momento dado. Pero creo que criticar eso no da justificación para convertir o empañar en un mismo saco todas las cuestiones judías, ¿no? Sin embargo, es muy difícil, digamos, establecer esa línea divisoria, ¿no? A partir de qué momento se puede hablar de antisemitismo. Pero, porque yo creo que cuando se habla de antisemitismo, ¿de qué se está hablando? Yo creo que se está hablando fundamentalmente de que en el fondo el tercer argumento que emplea el que habla de antisemitismo es la existencia misma del Estado de Israel. O sea, lo que se pone en tela de juicio, porque hoy mismo he estado hablando con una persona, pero todos los días hablo con gente que me no digo que me censure, pero que sí que me llama la atención de por qué he hecho ese tipo de artículo. Y todos acaban diciéndome porque realmente ¿por qué se creó el Estado de Israel? ¿Quién estaba allí primero? O sea, ese argumento tan banal. Es decir, al final todo se reduce a cuestiones como esas. Entonces, bueno, dejémonos de bobadas, porque cuando se habla de antisemitismo de lo que se habla es de por qué existe el Estado de Israel. Y cuando se plantea eso es que, en el fondo, se está cuestionando también el derecho que tienen los israelíes a elegir y hacer su política, censurable o no, buena o mala, pero como la puede hacer cualquier país del mundo. Eso es lo que de alguna manera encubre el antisemitismo europeo, que, como decía antes, está muy, muy jaleado, muy enviciado o muy contaminado de las posturas absolutamente despreciables y radicales del antisemitismo musulmán, que creo que es el fantasma que va a recorrer Europa en breve, ¿no? En tu artículo comparas el integrismo musulmán con el nazismo. Y es que es una amenaza que es de alguna manera heredera del nazismo. ¿No es esto una comparación un poco desproporcionada o estamos comparando cosas que no son realmente comparables? Surge un poco también un poco como contraposición a los que plantean, sobre todo intelectuales, algún que otro premio Nobel como Saramago, que plantean el hecho de que la política represora del gobierno de Sharon es equiparable a la política de los nazis, o que están haciendo lo mismo, que es otro cliché que está extendiéndose muchísimo, al menos en España y creo que en Europa en general. Es decir, el equivalente de la política sharonista hacia los palestinos o determinadas bandas palestinas es equivalente a lo que hacían los nazis con ellos. Ese cliché funciona. Entonces, más razón para tener cuidado con las comparaciones, ¿no? Claro, exacto, razón para tener, pero si se analiza realmente frente al antisemitismo, lo que la amenaza o la agresividad feroz que suponía los nazis respecto a los judíos, eso está documentado en la historia, lo representa hoy por hoy la postura tan radicalmente feroz y amenazante del integrismo islámico, y yo me apuraría y del islamismo moderado. O sea, yo no creo
que el integrismo islámico en muchas cuestiones sea muy diferente de un islamismo moderado. Pero bueno, eso es un análisis más profundo, más largo. Pero lo que sí que creo es que la beligerancia o la vehemencia o la violencia con que el integrismo musulmán desea la eliminación del judío a toda costa es perfectamente equiparable al discurso nazi. O sea, es lo más equiparable al discurso nazi que hay en el mundo ahora mismo, ¿no? En tu artículo llamas la atención a los europeos a tomar muy en serio la posibilidad de que la historia se repita. Quizás eso es lo que es menos probable hoy en día, precisamente existiendo Israel como un Estado fuerte. Hombre, es decir, tampoco hay que ser alarmista, ni quiero, ni yo, ni soy la persona adecuada para eso. Pero escuchando a Steiner o leyendo a gente así, es decir, sí que te das cuenta que la historia es muy corta y muy reciente. O sea, no ha pasado tanto tiempo de Auschwitz, no ha pasado tanto tiempo de la existencia de Israel. Son años muy cortos y hay que tener una perspectiva histórica mucho más larga. Es decir, recuerdo hace unos años, 3 años, estuve en Salamanca cuando le hicieron doctor honoris causa a Steiner. Y él dio un discurso vehemente, exultante y tremendamente catastrofista respecto a dónde iba Europa, ¿no? Y yo no lo acabo de entender muy bien qué es lo que quería decir, pero él decía que la historia es muy corta, es decir, no ha pasado apenas 2000 años desde determinadas cosas, ¿no? Es decir, eso es muy reciente. Fíjense ustedes qué minuto es en la historia Auschwitz, qué segundo es el Estado de Israel. Hay que ponerse en una perspectiva de dentro de 200 años, o de menos, o de 100 años. ¿Qué pasará dentro de 100 años? Si uno coge un libro tan fascinante como es la historia de la decadencia del Imperio Romano de Gibbon, que es de 1800 o 1780 y tantos, que analiza cómo el cristianismo fue entrando en la decadencia en Roma y se cargó el imperio y acabó siendo otra cosa, yo creo que lo que hay por hoy en el mundo con esa misma fuerza capaz de transformar las cosas es el islamismo. Es decir, y la experiencia de la historia debería ponernos en situación de que realmente dentro de 200 años muchas cosas, muchos valores cívicos, de derechos humanos, laicos y la misma existencia de Israel, la misma existencia de Europa está amenazada si no hay una contrarrestación a todo eso, ¿no? Entonces, hombre, no quiero ser catastrofista, insisto, pero nuestra sociedad bien pensante, abierta, moral, piadosa y decadente está absolutamente sometida a un virus terrible como es el islamismo, que no ha hecho su propio análisis de reconversión. Ese es el problema. Y además hay una cierta complacencia o tolerancia hacia ese tipo de movimientos en Europa incluso, ¿no? Y es más, te diría, perdona, lo que hay una especie incluso de miedo a asumir una crítica frontal a eso. Es decir, la gente que no hace eso, que no asume realmente una crítica frontal hacia las posturas frente a la mujer, frente a la sociedad, frente a la educación que tiene el Islam, insisto, moderado o no moderado, no lo hace por temor a ser llamado xenófobo o porque la gente o la sociedad o su entorno sociopolítico le diga que es racista o tal. Y realmente, frente a ese miedo, es decir, le oí un día a John Juaristi que decía que el antisemita de hoy es el antirracista de antes o el antirracista actual. Ese es realmente el antisemita, el que tiene miedo a decir las cosas por temor a que le llamen racista. Y posiblemente precisamente abre la puerta al antisemita, ¿no? O sea, quizás es más bien un antisemita por pasiva, ¿no? Más que por activa. Sí, exacto. Adolfo, ¿qué respuestas tienes de la gente de tu entorno, que al fin y al cabo me imagino que es el entorno cultural que has descrito ahora, ante esta postura que tienes, que es minoritaria, especialmente, digamos, dentro de la izquierda o la socialdemocracia española? Hombre, yo siempre me he sentido un poco un bicho raro porque siempre he estado muy cercano ideológicamente a la izquierda y políticamente, pero incluso antes de estar en política o de tener una visión política, siempre he tenido una visión hacia el pueblo judío, hacia Israel, diferente de la de mi entorno. Es decir, no entendían por qué un niño de 10 años se preocupa más o le interesa más ese tipo de cosas si no está con los soldados norteamericanos cuando ve una película o con los sino que se preocupaba por el judío. Eso me hacía siempre sentirme un poco bicho raro. Esa misma sensación de bicho raro es la que estoy notando ahora mismo. Es decir, curiosamente me está llamando gente que no imaginaba que me llamara nunca, simplemente para mostrar una cierta solidaridad respecto a este artículo, que por otra parte no es más que un planteamiento, una opinión, y me encuentro que mucha gente de ese entorno sociopolítico que era el natural mío, de una manera velada o callan o me hacen ver que no han leído el artículo, o si han leído el artículo, como me pasó el otro día en un acto público, una persona directamente me insultó
¿no? Bueno, tampoco me importa demasiado, pero me insultó, me sorprendió el insulto, ¿no? Bueno, pues muchas veces depende de quién venga el insulto y hasta pues puede ser un elogio, ¿no? Sí, no me sentí ofendido. Esperamos que sea uno de estos. Sí. Adolfo García Ortega, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarat y esperamos que haya muchos más bichos raros como tú. Muchas gracias. Radio Sefarat anuncia la creación de sus foros de debate. Un punto de encuentro con la finalidad de debatir e intercambiar opiniones sobre variadas temáticas tales como la actualidad del mundo judío, Israel o la rica cultura sefardí. Os invitamos a participar activamente en las discusiones y a expresar vuestros puntos de vista. Todas las aportaciones serán bienvenidas y nos permitirán enriquecernos y conseguir así una mayor interacción entre nuestros oyentes. Si queréis participar en nuestros foros, podéis entrar en foros.radiosefarad.com o acceder directamente desde nuestra página principal www.radiosefarad.com. En Radio Sefarad, la entrevista. Primero, soy judío argentino, de profesión cineasta, digamos, no lo pondría nunca al mismo nivel. A mí cuando llego a una conferencia de prensa, la segunda pregunta es qué opino de la causa palestina o qué opino del muro. Y yo a veces digo, ¿y por qué me preguntan a mí? Para mí ser judío eso es mi esencia, o sea, es todo, mi historia, mi cultura, lo que pienso, como. Una de las primeras alegrías que tuvimos en Radio Sefarat fue poder contarles que la película del realizador judío argentino Daniel Burman, El abrazo partido, había sido galardonada en el Festival de Berlín con el Oso de Plata a la mejor película. Para nosotros es mejor que un premio recibirle en la entrevista, y es que nos trae la inteligencia, la simpatía y el acento de uno de los barrios más judíos de Buenos Aires, el barrio del Once. A Burman, como no, le ponemos un 10. Daniel Burman, bienvenido a España. Muchas gracias. Bienvenida a Radio Sefarat, también es un placer hablar contigo. Igualmente para mí. Y felicitarte antes de nada por tus éxitos en el Festival de Berlín y por el éxito que ha tenido El abrazo partido aquí en España. Sí, la verdad que estoy muy contento de que la película haya podido, digamos, ser bien exhibida en España y que la gente le haya gustado. La verdad que fue una muy agradable sorpresa. Daniel, en el Festival Internacional de Cinema Jove de Valencia se va a proyectar toda tu filmografía. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué supone? Un orgullo y una sorpresa que hayan decidido, digamos, semejante honor de pasar todas mis películas, y también a mí me sirve mucho volver a verlas después de tantos años y ver uno mismo su evolución o no artística. Es muy interesante y muy rico para uno. ¿Eres de los cineastas a los que les gusta ver de nuevo sus películas o te resistes a hacerlo? No, odio hacerlo, odio ver de vuelta mis películas. No me gusta nada, pero bueno, a veces hay que hacerlo, digamos, y en este marco fuera del país de uno y en un festival es mucho más interesante hacerlo que en la casa de uno solo poner un VHS. Daniel, si tuvieras que definirte, ¿cómo lo harías? ¿Cineasta, judío, argentino? ¿En qué orden? No. Primero soy judío argentino, de profesión cineasta, digamos. No lo pondría nunca al mismo nivel, las tres cosas. Desde luego, tu condición de judío influye poderosamente en tu cine. Porque lo hace en tu vida. En todo, digamos, y como el cine es parte de mi vida, también influye. Para mí es algo muy natural, digamos, ser judío es parte de mi esencia, y cuando uno tiene una esencia, eso se derrama en todo lo que hace. Se estrena en este festival 7 días en el 11. Sí. ¿Podemos decir que es un antecedente del abrazo partido? Cuéntanos un poquito. Sí, de alguna manera se hizo un documental sobre el barrio del Once y cuenta la historia de
los comerciantes del lugar y cómo las transformaciones que tuvo el barrio, ser un barrio que primero era casi exclusivamente de gente de la comunidad judía y que después fue agregando otras comunidades y se fue siendo más heterogéneo, pero siempre una convivencia muy pacífica y muy tolerante. Así que, digamos, fue como sí, es interesante, lo que nunca se me había dado cuenta en realidad, pero de alguna manera es un antecedente de Abrazo Partido. Y estamos hablando de antecedentes y de películas ya estrenadas. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Ahora estoy escribiendo una comedia sobre el mundo del matrimonio y la paternidad, que es de alguna manera una continuación conceptual del Abrazo Partido, no a nivel narrativo, porque esa historia no tiene nada que ver, pero sí es una continuación de alguna manera de ciertas ideas del personaje. De hecho, el actor va a ser el mismo, Daniel Hendler. Que es un poco tu alter ego, ¿no? Más o menos. ¿Podemos decir que es autobiográfico tu próximo proyecto? Sí, parcialmente. Sabemos también que estás implicado en el largometraje sobre la AMIA que vais a hacer distintos realizadores argentinos. Sí, es verdad, se llama 18J, se estrena el 18 de julio en conmemoración con los 10 años del atentado a la Mutual de Buenos Aires y recordando los 10 años de impunidad y falta de justicia y falta de verdad. Lo que pretendemos con la película es, uno con una película no puede hacer la verdad o hacer justicia, pero sí puede lograr ayudar a escribir la historia. ¿Cómo viviste tú ese momento? ¿Qué significó como judío argentino ese atentado? Fue muy fuerte, digamos. Yo vivía muy cerca del lugar y era, todavía era chico y no podía creer que eso estaba pasando en mi país, tan cerca de mi casa. Realmente fue un antes y después en mi vida, realmente. Daniel, ¿conoces la situación de Europa en relación con el antisemitismo? Se dice o se cree que está aumentando. No sé si desde Argentina eso se percibe. Yo vengo muy seguido a Europa ahora por mis películas y lo que noto es una gran ignorancia más, digamos, que a veces la consecuencia del antisemitismo y una relación compulsiva entre los judíos y la política del Estado de Israel exterior. A mí cuando llego a una conferencia de prensa, la segunda pregunta es qué opino de la causa palestina o qué opino del muro. Y yo a veces digo, ¿y por qué me preguntan a mí? Realmente nosotros quizás por vivir en Argentina, digamos, las cuestiones del Estado de Israel son cuestiones del Estado de Israel y uno como judío tiene una posición respecto o mayor conocimiento del tema, pero en Argentina no existe esa confusión enorme que hay acá en Europa, sobre todo en los medios de comunicación, de lo judío, del ser judío, de tu esencia judía, con que estés de acuerdo o no, con que pongan un muro separando a Israel de los palestinos. Es algo absurdo, esa confusión que existe, que no es una confusión gratuita, digamos. No creo que sea, tampoco soy tan ingenuo para pensar que es simple ignorancia. Cuando te defines como judío, ¿tiene más que ver con lo religioso, con la tradición, con tus tradiciones familiares, con la historia? No, me parece algo imposible de definir, de una complejidad, es como definirse uno mismo, digamos. Para mí ser judío eso es mi esencia, es todo, mi historia, mi cultura, lo que pienso, como por lo cual me es imposible de definirlo en palabras, digamos. ¿Qué parte de mí es judía, digamos? Porque soy judío. Son cuestiones, digamos, que lamentablemente las palabras siempre son limitadas. Daniel, ¿hablas en yiddish? Lo digo sí. Entiendo un poco, pero no. Me gustaría entender más y hablar un poco más. Es un idioma hermoso. Compartes en esta edición del Festival Internacional de Cinema Jove de Valencia, compartes cartel, digamos, con Polanski y con Nadav Gal, que son también judíos. Eso a nosotros en España nos llama la atención. Supongo que a lo mejor tú que estás más acostumbrado a convivir. Es verdad, no me había dado cuenta. Es judío, sé que por el apellido no me lo imaginaba como un hombre comiendo barén que siendo el templo, pero sí, es verdad, es muy llamativo que eso ocurra en España. ¿Cuándo vas a volver? Muy pronto, todavía no lo sé, pero creo que a mediados de julio. ¿Podemos arrancarte la promesa de que nos visitarás en los estudios de Radio Sefarad la próxima vez? Está arrancada la promesa, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, y a ustedes por el tiempo. Nos alegramos muchísimo de tus éxitos en España y en el mundo, y un saludo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
En Radio Sefarad, la entrevista. Buscar las raíces trae consigo mucha sensibilidad, trae consigo casi le diría un estremecimiento en un momento determinado. Si tenía con hechos concretos esta sucesión de nombres durante 250 años, podría con cierta autoridad suponer que otros 250 años atrás podría haber sido la misma cosa. Desechar todos los fantasmas de odios y de persecuciones que se han hecho alrededor de este grupo humano que no tenía otra cosa de malo que creer en un solo Dios, tener una fe fuerte y muchas veces dar la vida por ella. Jacobo Cuenca ha dedicado su vida a mantener el legado de sus creencias, su historia y su origen. En su obra se puede encontrar su esencia como judío y las claves para que muchos otros se reencuentren o identifiquen con su pasado y presente sefaradita. El futuro, gracias a personas como el paraguayo Cuenca, también estará vinculado a Sefarad. Bienvenido a Radio Sefarad. Muchas gracias, muy amable, gracias por invitarme, es un honor y un placer. Viene acompañado por un gran libro, grande en tamaño y grande en objetivos y en significado para usted, que es Dispersión y Reencuentro, Genealogía, Historia y Legado de Familias Sefaraditas. ¿Sefaraditas? ¿No sefarditas? Sefaraditas viene del ladino sefaradit y del hebreo sefaradim, los sefaradim. Sé que en España se utiliza más la acepción sefardí, pero también el diccionario de la lengua acepta la otra versión de sefaradita, y yo preferí, aparentemente en controversia, usar el término sefaradí porque se acerca más al contenido del libro, que es vida, obras de los sefaraditas. Este libro que ha sido una tarea de vida para usted. Para mí fue una tarea de vida porque he querido recoger el legado y la forma de vida de nuestros padres y de nuestros mayores, que se traduce en la prédica con el ejemplo y no en las palabras, se transforma en una filosofía de vida que no he querido que se pierda, y le he dedicado toda la vida, esta última parte de mi vida, a esta hora por esa razón. Gracias por compartirlo con nosotros. Espero que las preguntas estén a la altura del esfuerzo. ¿Le parece que empecemos preguntándonos cuál es el contenido de la obra? Bien, el contenido medular de la obra es las raíces, troncos y ramificaciones de una genealogía familiar. La suya. La mía. Historia y legado de estas familias. Se ocupa principalmente de los 4 apellidos que me corresponden. 2 de mi padre, Cuenca y Yoshua, y 2 de mi madre, Misray y Paredes. Incluye también las historias de familias y personas relacionadas con ellos cuando sus vidas y obras lo ameriten. Se acompaña un resumen histórico geográfico de los lugares donde se establecieron a lo largo de los siglos, detallando circunstancias e influencias que pudieran haber marcado rasgos perdurables en el carácter del individuo o de la familia. Profesor, el apellido Cuenca ya se encuentra en el libro de Maimónides que trata las leyes del divorcio. Pero, explíquenos un poco cómo ha realizado esta investigación que le ha llevado 15 años, ¿no? Sí, para remontarme a los orígenes del apellido Cuenca, que aparece por primera vez en los libros de Maimónides, en el Ilhot Gerushim, o Tratado de Divorcio, en Masejet Gittim, donde se menciona una persona de apellido Cuenca que otorga un divorcio a una pareja, y eso está registrado ahí por primera vez. Y más adelante siguen apareciendo estos apellidos en el Shulchan Aruch de Bet Yosef, en la sección Eben Haetzer y otros. O sea que este apellido es muy antiguo
y se remonta a los años 1100 y algo de la época de vida de Maimónides. Creo que es fundamental preguntarle, su apellido es Cuenca, pero Sí. procede de Cuenca. Hay diversas maneras en que este apellido se ha transformado. Profesor, ¿es un topónimo? Desde los tiempos de Sefarad, el apellido de las personas se escribía con caracteres hebreos y se leía en ladino. Al adoptarse el nombre de la ciudad como apellido, este hubo de haberse escrito con letras del alfabeto hebreo y lectura en ladino, que era el utilizado en la educación básica. Esta modalidad persistió en Salónica y Eretz Israel en los años que siguieron a la expulsión de Sefarad. Como el ladino se pronuncia diferente de acuerdo al lugar de asentamiento de cada comunidad, aparecen entonces expresiones fonéticas distintas para una misma palabra. Es el caso del apellido de una familia cuyos miembros se radicaron en puntos geográficos distintos. Ahora, ¿cuál es la forma de escribir el apellido Cuenca? En Israel, como el apellido se lo describe en hebreo, se pronuncia Cuenca directamente. Al transcribirlo al alfabeto latino, aparecen las variaciones Cuenca, Coenca, Cuenca con K, Coenca con K y otros. Ahora, la familia radicada en Paraguay adoptó la forma Coenca, traducida literalmente del hebreo. Otras formas de escribir podrían ser Cuenca, Cuencas, Coenca, Coinca, de Cuenca, 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 Cuenque, Conqui, Conque, Cuenca, etc. Y todos estos nombres indican en alguna medida el origen de la dispersión de esta familia, ¿verdad? Que originalmente se tomó de la ciudad de Cuenca, y que particularmente fueron tomando otros nombres cuando llegaron. Pero es un mismo origen. Es exactamente el mismo origen, la misma familia, la misma raíz genealógica y diferente acepción de acuerdo a la interpretación de las autoridades de la inmigración cuando tienen que otorgar los documentos de identidad en esos países donde se radican. Quiero que nuestros oyentes se trasladen con nosotros a los archivos que usted consultó en Cuenca. ¿Qué se siente cuando se tiene entre las manos documentos que dan fe de la existencia, de la vida de los antepasados? Bueno, buscar las raíces trae consigo mucha sensibilidad. Trae consigo casi le diría un estremecimiento en un momento determinado en que uno se va encontrando con estas realidades tan crudas que a veces uno las lee y las escucha y virtualmente no las cree. Entonces la repetición alternativa de nombres en la tradición sefaradí particularmente, de por ejemplo Yehudá y Moshe, que son los nombres sucesivos que se repetían en nuestros ancestros. ¿En su familia? En mi familia, así como otra parte de la familia Yoshua, que se repetían los nombres de Gabriel alternado con Shabbatai. En el caso de nuestra familia, de la familia Cuenca, venían los nombres Yehudá y Moshe, Yehudá y Moshe. Yo encontré, al ordenar los nombres de los diferentes personajes que me iba apareciendo en la investigación, que en el curso de 250 años prácticamente ininterrumpidamente teníamos un Yehudá padre y un Moshe hijo y un Yehudá nieto y un Moshe sucesivamente. Eso me dio a mí una pauta de investigación. Eso a mí me dio una orientación. Si tenía con hechos concretos esta sucesión de nombres durante 250 años, podría con cierta autoridad suponer que otros 250 años atrás podría haber sido la misma cosa. Tenía muchísima lógica pensar Tenía así. mucha lógica. Entonces, en principio, fundado en eso, dije, después de recoger informaciones de lápidas particularmente y traducirlas e ir encontrando toda esta sucesión de nombres y ordenándolas, entonces dije, no me queda otra que ir a las fuentes primigenias. Y decidí venir a la ciudad de Cuenca y recorriendo y ayudado por mucha gente que me orientaba dentro de la ciudad, llegué al archivo diocesano de la Catedral de Cuenca y buscando si había este nombre Moshe o Yehudá, sabiendo por anticipado que el nombre Moshe seguramente habría sido cambiado por otro porque denunciaba su origen judío. En cambio, el nombre Yehudá, aunque también judío, podría haberse traducido al nombre Juan,
porque mismo las generaciones siguientes que tenemos en Paraguay, habían muchos Juanes. Entonces fui a buscar si encontraba. Y efectivamente los encontré bien ordenaditos, todos los archivos, aunque muchos de ellos faltan por las sucesivas guerras y napoleónicas particularmente, que lo destruyeron, pero encontré unos 1800 archivos, legajos, y de entre esos encontré 38 de apellido Cuenca y 9 de apellido Juan, o sea, Juan Cuenca. Y dije, estos tienen que ser los nuestros. Y entonces estuve 2 años estuve tratando de conseguir una copia de eso. Y tengo en mi casa 6 legajos completos, de comienzo a final, de cada uno de estos procesos de personas de nombre Juan y de apellido Cuenca. Y los presento en el libro para que se vean. Tenía mucha intención, mucho interés en conocer cómo se habrían de llamar antes de eso, ¿verdad? Ya que tradicionalmente los nombres son Jacob ben Moshe, o en este caso Yehudá ben Moshe, Moshe ben Yehudá, o Yehudá Moshe solo, en el cual se subentendía que el ben no se agregaba, pero que era tácitamente lo que estaba indicando, y que finalmente pude conseguir estos archivos, estos files, y los incluyo en el libro. Y se encontraron unas letras que no me permiten, salvo algunas cosas que se pueden leer, se encontraron unas letras que no permiten seguir adelante. Digamos, este es otro proceso que seguramente alguien alguna vez interesado en este tema tendrá una muy buena base para ir atrás con este material, encontrar los especialistas en lengua antigua, que los hay, y poder llegar a lo mejor a otros nombres que en este momento están un poco sofisticadamente cubiertos. Esto es solo una parte del libro y de su legado, que ya es suyo, sí, el que nos dona a todos nosotros. Nos quedamos sin tiempo. Quizá la última pregunta es, no? ¿Por qué cree que la gente puede interesarse por su pasado, por sus ancestros? ¿Qué cree que va a significar este libro para la gente que lo lea? Bueno, este es un libro que para cualquier judío creo que le resulta fundamental. En primer término, enseña cómo llegar a sus raíces. En segundo término, enseña cómo fueron sus antepasados. Sus antepasados son su misma corriente sanguínea. De modo que si uno trata de ser muy diferente, en un momento determinado se extravía. Y al extraviarse, creo que este puede ser un reordenador de personalidades. Entonces, además, el hecho de saber que uno tiene toda una infraestructura atrás, genealógica importante, y tiene una gran cantidad de personajes con vidas y obras de enseñanza de bien, en un momento determinado lo tienen que tornar a la realidad si tiene un desvío. Además le permite incorporarse solamente con poner su nombre en la última parte del árbol genealógico que se trae de 500 años, ser parte de todo ese árbol genealógico y de su historia. Yo creo que es un legado importante. Este libro trata también de hacer ver y de traer un poco de luz sobre lo que es el judío y particularmente la rama sefaradí de los judíos, y desechar todos los fantasmas de odios y de persecuciones que se han hecho alrededor de este grupo humano que no tenía otra cosa de malo que creer en un solo Dios, tener una fe fuerte y muchas veces dar la vida por ella. Profesor, la prensa israelí, uno de los periodistas, Yeshua, ha comentado de su libro: un mundo entero que se interpreta en las muchas páginas ordenadas e ilustradas con amor y perseverancia. Un mundo descubierto que servirá como tesoro de gran valor para investigadores y estudiosos. Y espero que también para los oyentes de Radio Sefarad. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Muy amable.